Hola a todos, en este video vamos a estudiar la siguiente pregunta. ¿Es el domingo el nuevo día de reposo? Esto desde una perspectiva del Nuevo Testamento, porque en muchas doctrinas se enseña que el sábado se guardaba en el Antiguo Testamento y que ahora debemos guardar el domingo. Entonces vamos a estudiarlo con una serie de versículos. El primer versículo es Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ok, normalmente se enseña que el día del Señor es el día domingo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia que es el día del Señor. En 1 Corintios 5:5 encontramos, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. En Hechos 2:20 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ya con esos dos versículos nos podemos dar cuenta que el día del Señor, la expresión el día del Señor, no se refiere a un día semanal. Se refiere a un momento, a un tiempo puntual, no es una cuestión recurrente. Aquí también lo podemos ver en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en 1 Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y en 2 Corintios 1:14 dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que el día del Señor no es un día semanal. O sea, ni siquiera da la expresión para entrar a debatir si es sábado o si es domingo. No, se está refiriendo al momento puntual. Cuando Juan en Apocalipsis tiene esa visión, estaba en el día del Señor, o sea, fue llevado hasta ese tiempo puntual y único, no una cuestión recurrente de que cada 8 días iba a llegar el día como el Señor como ladrón en la noche. ¿Ok? Entonces, esto queda claro. Pasamos al siguiente versículo. Hebreos 4:8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Bueno, este versículo se utiliza mucho para decir que se cambió el día, que ahora es el domingo. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, bueno, pero ¿por qué habla del reposo de Josué? Porque si se estuviera refiriendo al día sábado, el día sábado está en los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos fueron dados al pueblo a través de Moisés, no a través de Josué. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿a qué reposo se está refiriendo? Vamos a analizarlo, vamos a leer estos versículos. Hebreos 3, empezamos en Hebreos 3. Bueno, aquí en Hebreos 4:8 está el versículo, ¿no? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Vamos a ver el contexto un poco. Devolvámonos un capítulo a Hebreos 3, aquí donde dice el reposo del pueblo de Dios. Cuando leemos esto, en el 11 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí vemos que nos está refiriendo nuevamente a un día semanal o a un reposo semanal. Vamos a ver a qué se estaba refiriendo. El siguiente versículo es Deuteronomios 12, 9 al 10. Vamos a verlo. Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Eterno vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Eterno vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Ok, aquí ya nos estamos dando cuenta que se está refiriendo a el reposo que Dios le iba a dar al pueblo para cuando entraran en la tierra prometida. ¿Ok? Vamos a leer los siguientes versículos. Números 20:12. Dice, el Eterno dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ya aquí empieza a encajar un poco, porque vemos que Moisés y Aarón, Dios no les dio la posibilidad de que entraran el pueblo a la tierra prometida. Entonces vamos a ver quién asume ese mando, esa tarea de parte de Dios. Lo vemos en Deuteronomio 31:7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Eterno a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar.
¿ok? Entonces Josué fue el que Dios utilizó para ingresar al pueblo a la tierra prometida. Y como vemos en Josué 21, del 43 a 45, que dice, de esta manera dio el Eterno a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Eterno les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Eterno entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ok, entonces este es el reposo de Josué, el reposo que Dios le dio al pueblo por medio de Josué cuando entraron a la tierra prometida, el reposo de los enemigos. Vemos en Josué 22, 4 al 5 también, que dice, ahora pues, que el Eterno vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo del Eterno, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Eterno, os ordenó, que améis al Eterno vuestro Dios y que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Ok, entonces, este es el reposo y esta era, pues era la condición o el mandamiento que Dios le había dado al pueblo para que se mantuvieran en reposo. Pero como esto no se cumplió, pues pasó que el reposo de Josué no duró. Y después pasó lo que dice en Lamentaciones 5:5. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Entonces, volviendo al versículo de Hebreos 3, en el 18 y 19, lo vemos aún más claro. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, cuando nos vamos a Hebreos 4 y leemos después de este versículo, que se tergiversa un poco y se enseña que se está refiriendo a cambiar el día semanal de reposo, vemos lo que dice desde el 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, para el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? Cuando no se cumplió esto, el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Adonai, os ordenó. Entonces se está refiriendo este reposo a precisamente ese es el reposo de Josué, ¿no? Y vemos que el tiempo o la palabra día, o sea, porque sí utiliza la palabra día, pero es lo mismo que en Apocalipsis 1:10, no se está refiriendo a un día semanal, sino a un tiempo. Miren, aquí lo vemos en el 7, Hebreos 4:7. Otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. O sea, un tiempo, hoy. Diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ok? Entonces, ese es el otro día. O sea, este tiempo que tenemos posibilidad de obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, bueno, queda claro este versículo que no se está refiriendo al cambio del día semanal de reposo. ¿Ok? Vamos a analizar los siguientes versículos, Juan 21, 20:19 y 20:26. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. El 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. El 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ok, se enseña en algunas doctrinas para justificar que el día domingo es el nuevo día de reposo, que como Jesús resucitó un domingo y que encima 8 días después también apareció aquí en el 2026, se les apareció a los discípulos, es como si hubiera cambiado el día domingo, como si los primeros cristianos se reunieran los domingos y Jesús lo avaló. Eso es lo que se enseña. Entonces vamos a ver un poco el contexto para entender lo que estaba pasando.
¿ok? Para eso tenemos que analizar estas celebraciones bíblicas. Aquí hay 4, pero estas no son todas las celebraciones bíblicas, ¿no? Pero respecto o las que están relacionadas a este tiempo, estas son las fundamentales. Vamos a verlas. La primera es panes sin levadura o ácimos, en hebreo es hamatzot. La segunda es Pascua o Pesaj en hebreo. La tercera es fiesta de las primicias o primeros frutos, que es Bikurim. Y la fiesta de las semanas o Pentecostés, y en hebreo es Shavuot, ¿ok? Vamos a analizar estas dos. No, digamos, en este video no voy a entrar a describirlas o de qué consisten. Las pueden buscar, obviamente están en el Antiguo Testamento. Pero estas dos últimas sí las vamos a analizar, porque estas dos últimas están directamente relacionadas con estos versículos que leímos ahora. Entonces vamos a empezar por la fiesta de las primicias o primeros frutos, Bikurim. Esta está en Levíticos 23, 9, 11. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Ok? Entonces, vamos a ilustrar esto un poco. Este es un calendario como para que nos podamos ubicar el domingo como primer día de la semana. Entonces aquí de domingo a sábado una semana, de domingo a sábado otra semana, de domingo a sábado otra semana y así sucesivamente varias semanas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ubicarnos lo que estaba sucediendo. Entonces sabemos que el sábado era el día de reposo. ¿Ok? Sábado, día de reposo. El tema de Pascua no lo voy a entrar a tocar en este video. Lo que está en azul son, digamos, fiestas, celebraciones que no voy a entrar a explicar en este video. Pero Pascua fue un miércoles, o la crucifixión de Jesús fue un miércoles. Yo sé que en algunas doctrinas se enseña que fue el viernes, pero para fines pedagógicos esto no va a cambiar. Si ustedes consideran que es un viernes y todavía de pronto no han hecho este estudio, pueden asumir que es acá. Independientemente no va a cambiar lo que vamos a aprender sobre la celebración de las primicias y de Pentecostés, ¿vale? Entonces, bíblicamente el día de la Pascua, ese día también empiezan los panes sin levadura, ¿ok? Entonces cuando se come la Pascua, comienzan 7 días de panes sin levadura. Lo pueden ver en Éxodo 23:15. ¿Ok? Entonces, ¿qué decía el mandamiento? ¿Qué decía el mandamiento acá? De los primeros frutos. Que el día siguiente del día de reposo la mecerá. O sea, en el tiempo de panes sin levaduras, el día siguiente al día de reposo semanal, ese día comienzan las primicias. Entonces, las primicias comienzan acá, el día domingo. ¿Ok? Ok, vamos a ver el siguiente. Ahora vamos a ver la fiesta de las semanas o Pentecostés, y en hebreo conocido como Shavuot, en Levíticos 23:15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, en primicias, 7 semanas cumplidas serán. Ok, entonces desde el día de las primicias se empiezan a contar 7 semanas. Esto es semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando pasaran las 7 semanas 7 veces, el siguiente día era Shavuot o fiesta de las semanas o Pentecostés, como se conoce también en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, estas son las dos celebraciones: primicias, Bikurim, y Pentecostés o Shavuot o fiesta de las semanas. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando entendemos esto y analizamos estos versículos, resulta que el primer día de la semana, cuando María Magdalena fue de mañana, era necesario, era proféticamente necesario que Jesús se presentara ese día después de haber resucitado, el domingo. O sea, estaba cumpliendo una profecía, porque como dice Pablo, vamos a verlo, eso lo dice Pablo en, lo dice Pablo aquí en lo siguiente. Lo dice Pablo.
en Primera de Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, bíblicamente, Jesús estaba cumpliendo una profecía cuando resucitó y se presentó ante los discípulos, ante María Magdalena, como primicia de los que durmieron. O sea, él estaba proféticamente cumpliendo una celebración bíblica. O sea, no fue una cuestión al azar de que se propuso resucitar y presentarse un domingo, por ser el día domingo, no. Esto tiene un significado muy profundo. Él era la primicia, Él es la primicia de los que durmieron, o sea, de los que resucitaron y no murieron nunca, porque Lázaro ya había resucitado, pero Lázaro volvió a morir. Pero Él es la primicia de los que durmieron porque pues nunca más, o sea, no murió de nuevo. Entonces, Él está dando un cumplimiento profético a esto, o sea, no es una cuestión de domingo, ¿ok? ¿Queda claro? Y respecto a los demás versículos, cuando vemos acá, por ejemplo, en Juan 20:19, que llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y Jesús se les apareció, y que 8 días después también se les apareció. Bueno, no es que los primeros cristianos cambiaron el día de reposo y ahora se reunían el domingo. No, lo que pasa es que ellos estaban haciendo un conteo, estaban cumpliendo la palabra de Dios, sus mandamientos, sus celebraciones bíblicas, y estaban haciendo un conteo semanal. O sea, el mandamiento, miren lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice, contaréis, o sea, cada semana, y contaréis 7 semanas. O sea, el mandamiento era contar cada semana. Entonces, al comienzo de cada semana era normal que los profetas, que los discípulos se reunieran, que el pueblo hiciera una conmemoración, un conteo. Entonces contaban primera semana, segunda semana, tercera semana, y Jesús se les pudo haber aparecido 8 días después, 15 días después, o sea, 3 semanas después. No había problema, pero era solo en este tiempo, o sea, no hay ningún registro bíblico de que se reunieran un domingo fuera de este conteo, de estas semanas. Y precisamente lo estaban haciendo porque era bíblico, o sea, era un mandamiento. Entonces, vamos a seguir analizándolo, ¿ok? Em, Miren, aquí lo podemos ver. Todos estos versículos hablan del primer día de la semana, o sea, son los versículos, estos versículos son los únicos en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana. Y como ustedes lo pueden ver, pueden leer cada uno de los versículos, todos los versículos del primer día de la semana están relacionados con resurrección. Bueno, estos son todos los del Evangelio, ahorita vamos a ver los de Pablo, ¿vale? Pero todos los del Evangelio es por la resurrección. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Era normal que se reunieran porque estaban en tiempo de Shavuot, del conteo de las 7 semanas. Esto lo podemos ver lingüísticamente, o sea, también la escritura nos da un aval tremendo de que el enfoque era las semanas y no el día por ser domingo. Vamos a verlo. Vamos a, por ejemplo, aquí tenemos Marcos 16:2. Esta es una Biblia interlineal, ya en otro video lo mostré que esto está al acceso de todos, al alcance de todos, no tiene mucha ciencia. Biblia interlineal ponen en Google y el primer link ahí les aparece. Y nos ayuda mucho porque podemos ver el Evangelio desde el griego y ver exactamente qué está escrito y qué no. ¿Ok? Entonces, miren el versículo acá. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Resulta que increíblemente esta expresión, el primer día de la semana, la tradujeron así, pero en griego no dice día. La palabra día, como ustedes ven acá, está en paréntesis. Esta palabra no se encuentra, no existe. O sea, no está en griego. Dice en griego de la siguiente manera, y sumamente temprano en la mañana, el primero o el uno de los sábados, de los sábaton. Sábaton significa en griego día de reposo, o sea, sábado, y también al mismo tiempo significa semana.
pero no solo eso, que significa que se puede utilizar en singular, pero también es la misma palabra para plural. ¿Qué quiere decir? Miren, aquí está. De la misma manera, el plural en todas las aplicaciones indicadas arriba. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el texto lo que nos está diciendo es el primero de las semanas. ¿Ok? El primero de las semanas es lo que dice literalmente. No dice el primer día de la semana. Aquí lo pueden ver. Y lo podemos ver también lo podemos comprobar con Apocalipsis 1:10, que fue el primer versículo que analizamos, donde decía que aquí el día del Señor. Aquí la palabra día sí se encuentra. Mire, ustedes la pueden ver acá. Día, con el Strong 2250. Esa palabra no se encuentra en ninguno de estos versículos del Evangelio que habla del primer día. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa el primero de las semanas? Bueno, precisamente está escrito así en griego, no es casualidad, es porque los autores están haciendo referencia al primero de las semanas, o sea, el primero de la celebración de las semanas, así se llama en hebreo, Shavuot. Cuando en Israel todavía celebran Shavuot, eh, significa literalmente semanas, o sea, la celebración de las semanas. Entonces, cuando los autores del Evangelio están diciendo el primero de las semanas, se está refiriendo al domingo, claro, pero no haciendo énfasis a que hoy es domingo, no, sino que están haciendo el conteo que hoy es el primero de la celebración de las semanas, primero de las semanas, primero de las semanas. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden verificar, como les estoy diciendo, lo pueden verificar ustedes. Aquí, por ejemplo, también podemos ver otro versículo de esos del Evangelio que dice en el primer día. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, aquí, aquí dice lo mismo, no dice día. Hacia primero de las semanas vino María Magdalena. Entonces, esto lo pueden ver ustedes con todos los versículos. O sea, en ninguno de estos está la palabra día. No se encuentra. ¿Por qué? Porque el enfoque es Shavuot, o sea, la celebración de las semanas. ¿Ok? Esa es la mentalidad de los discípulos, eso es lo que estaban haciendo, en eso estaban pensando, ¿ok? No en cambiar el día al domingo, o sea. Y obviamente que Jesús avala eso y aparece 8 días después porque pues es una celebración bíblica, o sea, están en ese conteo, ¿ok? Vamos a verlo, bueno, ya el Evangelio, estos son todos los versículos que habla del primer día de la semana. Y en todos, como les digo, eh, se refiere a la resurrección y se refiere y no dice la palabra día. ¿Okay? Vamos a ver el primer día de la semana en Pablo, porque también se utilizan estos versículos para decir que muchos años después, cuando ya estaba Pablo, siguió guardando el domingo. ¿Okay? Vamos a verlo. Hechos 27. Vamos a ver Hechos 27. No. No, vamos a verlo aquí en Hechos 27, ok. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces se dice, si ven como Pablo estaba haciendo una misa o estaba partiendo un pan porque es que el domingo ahora, después de Jesús, era el día de reposo. Entonces, según lo que acabamos de estudiar, si Pablo se reunió ese domingo, ese primer día de la semana y partió el pan, estamos seguros que era uno de estos, o sea, era en este tiempo. O sea, era imposible que Pablo se congregara como a partir el pan, como algo ceremonial, un domingo ajeno a este tiempo. ¿Ok? Vamos a verificarlo, que nos lo diga la misma palabra. Entonces, si vemos aquí en el 6, para ver el contexto, dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ok, es pasados los días de panes sin levadura, o sea, o era acá en este domingo o era acá en este domingo, porque fue despuesito de los panes sin levadura. Entonces, Pablo no tomó por... cambió el día de reposo por el domingo. Pablo estaba, como los discípulos,
haciendo el conteo de la semana, contando las semanas para llegar al día de Pentecostés, al día de Shavuot o al día de la fiesta de las semanas. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente versículo. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok, Pablo aquí efectivamente estaba reunido en el primer día de la semana y estaba instando a sus oyentes a ofrendar cada primer día de la semana. Bueno, les adelanto algo que ustedes lo pueden verificar también. Tanto esta expresión 27 no dice día tampoco, dice el primero de las semanas. O sea, tenemos la misma expresión griega donde día no aparece. ¿Por qué? Porque el enfoque es Shavuot, o sea, la fiesta de las semanas. Aquí tampoco dice día, aquí dice cada primero de las semanas, ¿ok? Ustedes lo pueden verificar. Entonces, claro, Pablo les está diciendo cada primero de las semanas, o sea, recuerden que aquí son las primicias, o sea, los cultivos, los primeros frutos se llevaban acá y se llevaban todo este tiempo hasta acá más adelante, que es la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, en español lo traducen así. Entonces, claro, todo este tiempo, desde las primicias en adelante, era tiempo de ofrendas y se hacía cada primer día de la semana no porque era el domingo el nuevo día, no, sino porque era el enfoque del conteo de las semanas. Y vamos a verlo porque la escritura nos tiene que ser nuestro mejor diccionario y contextualizador. ¿Ok? Entonces, si esto es así, como lo estamos enseñando, esto pasó en este tiempo. Vamos a ver. Aquí vemos en el 8. Pero estar en Efeso hasta Pentecostés. O sea, todo esto que está pasando, dice Pablo que lo está explicando en un momento, lo está enseñando y dice que hasta Pentecostés. ¿Por qué? Porque es que en Pentecostés, que es Shavuot, aquí terminaba el conteo de las semanas. Entonces es normal, porque Pablo estaba contando las semanas, el primer día de cada semana, el primer día de cada semana. Y así hasta cuándo, no hasta siempre y todos los domingos quedó de día de reposo, no, hasta Pentecostés, hasta Shavuot, ¿ok? O sea, Pablo estaba cumpliendo perfectamente las citas bíblicas, igual que los discípulos, los apóstoles, igual que Jesús, cuando apareció 8 días después. Todo era bíblico, o sea, no se cambió absolutamente nada, mucho menos el día de reposo, ¿ok? Bueno, vamos a analizar estos versículos en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, este versículo se enseña mucho para decir, nadie los juzgue porque ustedes no guardan el Shabbat o la luna nueva o los días de fiesta. Resulta que si vemos el contexto, Pablo le estaba hablando a colosenses, o sea, a, a los gentiles de Colosas, o sea, él no le estaba hablando a judíos, él estaba hablando a gentiles que empezaban a guardar la palabra de Dios, que empezaban a guardar las celebraciones bíblicas y que en Colosas los empezaban a criticar. ¿Cómo podemos verificar también un poco el tema de esto? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pues lo que hablamos en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. O sea, todas las celebraciones bíblicas, todo lo que Dios nos manda, también es sombra de lo que ha de venir. El pueblo muchísimos años celebró primicias, pero no sabían proféticamente qué significaba. Y Jesús, cuando resucitó y se mostró ese primer día de la semana, ese domingo, estaba cumpliendo una profecía. Entonces, todo lo que Dios nos manda, eh, primero es para algo bueno y segundo tiene un cumplimiento profético. No significa que cuando se cumplió o cuando llenó esa profecía dejó de hacerse. Eso no significa eso, porque de hecho hay muchas cosas que todavía no ha cumplido proféticamente y que cuando Él vuelva cumplirá. Entonces,
es una pedagogía que Dios hace por medio de sus mandamientos. ¿Ok? Eh, y aquí vemos pues la observancia de Shabbat o del sábado como día de reposo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús, recordemos que tenía por costumbre en el sábado entrar en la sinagoga, que eso es eh, en la cultura judía donde hay sinagogas, entrar a la sinagoga es guardar el sábado. O sea, uno no puede ir a una sinagoga y estar no guardando el sábado. ¿Me hago entender? Entonces Jesús guardaba el sábado y nunca enseñó lo contrario, ni mucho menos enseñó que después de que él muriera, ahí sí ya no se debía guardar. No tiene sentido que él hubiera hecho, que hubiera cumplido con todo y que después nos enseñara a no cumplir con nada. ¿Ok? Hechos 17:2-3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces eso también se enseña de que Pablo entraba a las sinagogas en Shabbat, el sábado, era porque los judíos se reunían el sábado. Pero resulta que es que lo que él discutía en las sinagogas no era, oiga, es que cambiaron el día de reposo. O sea, la discusión mmm, teológica en las sinagogas de Pablo, cuando Pablo iba, era en torno a la figura de Cristo. O sea, era en torno a anunciar que Jesús era el Cristo, no en torno a cambiar los mandamientos de Dios ni el día de reposo. O sea, miren, aquí lo podemos ver. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y es una discusión teológica que hasta hoy tienen los judíos. O sea, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Mas no, repito, cambiar la ley de Dios, cambiar los mandamientos de Dios y mucho menos el día de reposo. ¿Ok? Bueno, gracias. Este es el estudio. Y me despido con este versículo, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad. Gracias, chao.